Bueno, jóvenes, las condiciones que han presentado, con el cambiar del tiempo, ¿cierto? Con el cambiar del tiempo vamos a encontrar lo que la población sigue aumentando. Ciertos factores llevan que la población mejore, ¿cierto? Ya puede verse como una reducción industrial, mejor calidad de vida, elaboración de ciertas herramientas y la actividad que se vaya a cabo, sea agrícola, ¿cierto? Que es fundamental para la subsistencia de la vida humana porque necesitamos ciertos alimentos del campo, del agro. Otro punto de crecimiento va a ser el crecimiento total anual, ¿cierto? Es el incremento medio anual total de una población. Vale decir el número de nacimientos menos el de funciones, más el de integrantes y menos el de inmigrantes, durante un determinado periodo, ¿cierto? Mire que este periodo total anual de crecimiento, ¿cierto? Que se vaya presente, lo vamos a encontrar en diferentes partes. La edad media de la fecundidad, ¿cierto? En la edad mediana de la población, esperanza de vida al nacer y índice de masculinidad, ¿cierto? O razones de sexo. ¿Qué nos dice estos puntos característicos? ¿Cierto? Que el crecimiento total anual, vamos a recopilar la serie de datos, estadísticas anualmente, ¿cierto? A nivel mundial, para ver cuánto es la población global que tenemos, ¿cierto? En la edad media de la fecundidad es un indicador de la distribución por edades, de las tasas de fecundidad que se calcula como el producto de las edades medias de cada intervalo quinquenal por las tasas de fecundidad respectivas, dividido por la suma de las tasas. Miren cuánto es la población que tiene hijos a temprana edad, ¿cierto? Vemos a niñas de 14, 15 años, 18 años, 20 años, ¿cierto? Todavía no están estudiando en la universidad y salen embarazadas. ¿Cuántas personas no le dejan los estudios apenas en la secundaria jóvenes? Y esto es una realidad aquí en Colombia. ¿Cuántas niñas nos dejan los estudios? ¿Cuántos jóvenes nos dejan los estudios para hacerse responsables de sus actos? ¿Cierto? Primero hay que estudiar. El consejo que le doy a ustedes, chicos, estudien, desarrollense, vivan sus sueños, viajen, conozcan, lean libros, ¿sí? Y después, todo tiene su tiempo, ¿sí? Y hora. No se aceleren nada, nunca. Nunca se aceleren a nada. Edad mediana de la población. Es un indicador del grado de envejecimiento de la estructura por edades de la población. Es una medida estadística de posición que se expresa como la edad que divide la población en dos grupos, eleva el número de personas. Esperanza de vida al nacer. Representa la duración media de la vida de los individuos. Integra una corte hipotética de nacimiento. Sometido a las edades, a los riesgos de mortalidad del periodo de estudio. Miren que esta parte de esperanza de vida, nos dicen que cuánto va a ser la esperanza de vida dependiendo del territorio, joven. Las partes, condiciones geográficas. Por ejemplo, no es lo mismo vivir aquí en Cintelejo con temperatura de 38 grados o 40 grados que vivía en España con temperatura de 22 grados, 20 grados, 15 grados, ¿cierto? No es lo mismo estar en un país bien desarrollado que estar en un país desarrollado, ¿cierto? Miren que las condiciones, la oportunidad laboral es más favorable que en la parte de países de subdesarrollados, ¿cierto? Como somos nosotros. La esperanza de vida que le dan entre parte, aquí en Colombia de 60, 80 años, y en Europa puede durar hasta los 90 años. Claro que se puede morir antes de tiempo, porque la enfermedad está a nivel mundial, ¿cierto? Índice de masculinidad o razones de sexo. Es la razón de hombres respecto a las mujeres en la población total o por edad. Se calcula como el coeficiente entre la población masculina y la población femenina. Frecuentemente se expresa como el número de hombres por cada 100 mujeres. Por cada 100 mujeres tiene que haber un periodo determinado de hombres, ¿cierto? Tiene que haber ciertos hombres para que exista la reproducción en la sociedad, ¿cierto? Población urbana y población rural. Jóvenes, nos vamos a encontrar aquí en esta parte de población urbana y rural. Vamos a ver el crecimiento que se ha hecho en los últimos años. Cómo la población urbana ha crecido, porque la población que vive en la parte rural sigue en la parte urbana, se traslada de los pueblos, de la finca, de la zona rural a la parte urbanística, a centrarse,
a radicarse, ¿cierto? Y esto ya que en muchas partes de ciudades vayan creciendo. De la migración de un lugar a otro, ¿cierto? Mire que la migración se hace de manera nacional o local o internacional. Se han considerado como población urbana aquellas que residen en las áreas urbanas. El concepto de área urbana es determinado según criterios que suelen ser diferentes entre países y en el tiempo. Para efectos de estimación de la población urbana se utilizó las poblaciones urbanas y identificadas en cada censo de población sin considerar las diferencias de criterios existentes entre países y diferentes censos de cada país. Los criterios de definición de la población urbana aplicados en los censos de América Latina pueden ser consultados además de las publicaciones censales, ¿cierto? El crecimiento poblacional que se va a encontrar en diferentes partes del mundo, ¿cierto? Lo vamos a encontrar con 1970, la población que correspondía al área mundial se centraba el 63% en la parte rural, ¿cierto? El 63% de la parte se encontraba en los campos, sí, en las partes agrícolas, donde vivían sus parcelas, donde vivían justamente, donde tenía el crecimiento de ciertos animales, ¿cierto? Vemos que el 37% nada más se concentraba ¿dónde? En la parte de urbanidad. Ciertas ciudades en aquel tiempo, de 1970, apenas estaban creciendo. Nueva York, Washington DC, Madrid, Ciudad de México, ¿cierto? Más que todo países desarrollados, ¿cierto? Estaban creciendo en ese tiempo. Manchester, ¿cierto? Estaban creciendo esas ciudades apenas. El crecimiento que se va a encontrar aquí, jóvenes, es particular, porque años después el crecimiento sigue aumentando y la parte urbana sigue edificándose. Por ejemplo, en la parte del año 2000 ya, ¿sí? En el nuevo periodo, ¿cierto? Vamos a encontrar lo que existe una división. En la parte rural está de 53%, mientras urbana es 47%. Miren que en 1970, que era de 63, pasó a 53%. Quiere decir que la parte urbanística está creciendo, ¿cierto? Se está creciendo a escala superior y sigue aumentando. Hoy, 2021, la parte urbana ha aumentado. Cierto índice poblacional se ha sentado en las ciudades. Se ha sentado en las ciudades, ¿cierto? Y ha permitido que el desarrollo urbanístico siga aumentando a otras escalas, ¿cierto? Por ejemplo, miren ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, cómo ha crecido en sus índices de población. Ahora súmela a todo eso la inmigración que se hace constantemente en diferentes zonas del mundo. Nosotros, que tenemos un país vecino como Venezuela, tenemos la parte de inmigración de los venezolanos, ¿cierto? Ahora, se estima que para el año 2030 la parte urbanística va a alcanzar que el 40%. El mundo va a estar concentrado en la parte urbana. ¿Y esto qué hace? Que muchas zonas verdes sean destruidas por zonas de concreto. La selva de concreto, ¿cierto? Estamos admitiendo esto. Se ha visto ya que el ser humano está afectando la zona ecológica, la zona natural de ciertas especies. Hoy en día es fácil encontrarse ciertas especies en el hábitat que nos de ellos, en las ciudades, ¿cierto? Mientras que el 40% jóvenes para que el 2030 va a ser que del 40%, la parte rural, ¿cierto? Los campos se van a reducir. Saldo neto migratorio anual o saldo migratorio anual. Representa el componente migratorio de crecimiento total de una población. La magnitud de este saldo se mide calculando la diferencia media anual entre los inmigrantes y los emigrantes de una población. ¿Cómo se va a medir esto, jóvenes? Se va a medir la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad, ¿cierto? En la tasa bruta de natalidad nos va a decir la medición de la frecuencia de los nacimientos ocurridos en un periodo de relación a la población total. Es el coeficiente entre el número medio anual de nacimiento ocurrido durante un periodo determinado y la población media del periodo. Mientras que la tasa bruta de mortalidad nos dice que mide la frecuencia de las defunciones ocurridas en un periodo en relación de la población total. Es el cociente entre el número medio anual
de difusiones ocurridas durante un periodo determinado y población media de ese periodo. Miren con la tasa de difusiones que está visto ahora, ¿cierto? De mortalidad, ¿cuántas personas han muerto alrededor del mundo por cuestiones del coronavirus? Saca un porcentaje de cuántas personas mueren alrededor del planeta, de diferentes continentes, de diferentes países, ¿cierto? Esta tasa de natalidad y mortalidad nos va a decir cuántas personas nacen anualmente, ¿cierto? En un año determinado. Cuánto fue el crecimiento de población y cuánto fue la difusión de mortalidad, ¿cierto? La población mundial aumentará en 2.000 millones de personas, ¿cierto? Para 2050. Pero solo 9 países representarán más de la mitad del crecimiento proyectada para entonces, aseguró un nuevo informe de las Naciones Unidas, ¿cierto? India, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Etiopía, Tanzania, Indonesia, Egipto y los Estados Unidos. En orden decreciente serán los países con mayor incremento de población para la mitad del siglo. Estos países van a aumentar su población, ¿cierto? Además, se proyecta que la India supera a China como país más poblado del mundo, alrededor de 2027. Y entre la población de África subsahariana se duplicará para 2050 con un crecimiento del 99%. Vieron, chicos, que las áreas que dan vía de desarrollo son las que más crecen, las demás empobrecidas son las que están creciendo, ¿cierto? Estados Unidos, como un país de potencia, crece porque muchas personas emigran a este país, ¿cierto? Otras regiones verán tasas de aumento variables. Oceanía, excluyendo Australia y Nueva Zelanda, crecerá un 56%. África del Norte y Asia Occidental, un 46%. Australia y Nueva Zelanda, un 28%. Asia Central y Meridional, un 25%. América Latina y el Caribe, alrededor de un 18%. Asia Oriental y Suroriental, solo un 3%. Europa y América del Norte, apenas un 2%. El informe asegura que la población alcanzará su punto máximo a finales del siglo, a 11 millones de personas. Vamos a crecer, sí o sí, chicos, estamos destinados a crecer, ¿cierto? Miren como cierto continente y países sigue creciendo su índice poblacional, ¿cierto? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Aporte?